Vamos a por el último episodio de este curso de HTML en el cual estamos aprendiendo los fundamentos básicos para poder comenzar a ser desarrolladores web. En esta ocasión vamos a trabajar la estructura del documento. Vamos a por ello. Ya tenemos herramientas suficientes en nuestro arsenal para dar estructura a nuestras páginas, es decir, para poder hacer toda la construcción HTML necesaria para poder ir comenzando a trabajar dentro del entorno de desarrollo, poder ir haciendo nuestras primeras páginas web. Si bien estas herramientas que ahora disponemos necesitan de un orden, es decir, tenemos que dar estructura. No podemos ir colocando enlaces, párrafos, títulos y formularios sin ningún orden, sin ningún control dentro del documento, puesto que si no vamos a acabar ensuciando toda la semántica de nuestra página. Para ello vamos a tener a nuestra disposición este último bloque de etiquetas, que son las etiquetas destinadas a estructura, que nos van a permitir organizar nuestro contenido. Veamos cómo podemos utilizarlas. La estructura es un aspecto fundamental en el desarrollo web, no solo porque nos ayuda a mantener un código limpio y mejor estructurado, sino también por la importancia de la semántica. Y es que las etiquetas de estructura nos van a ayudar a agrupar parte de nuestro contenido, pero también serán de gran utilidad para los robots que quieran leer nuestra web y quieran saber qué contiene esta. Y es que hay múltiples robots que van a acceder a nuestra web a diario y van a juzgar el contenido, y a ellos las etiquetas de estructura les ayudan a entender qué contiene tu página. Un ejemplo de robot sería, por ejemplo, el de búsqueda de Google, que lee el contenido de la página para saber qué contiene, y así poder mostrarla en su listado de opciones cuando alguien esté buscando alguna información de interés que contiene tu sitio. Y, por supuesto, si deseas que tu sitio obtenga visibilidad, debes ayudar al robot de Google con estructuras bien definidas. Pero existen también otros robots, como por ejemplo el lector de contenido para personas discapacitadas. Muchas son las personas que navegan por Internet y, sin embargo, padecen alguna discapacidad de la visión. Para poder navegar, usan robots como el lector del navegador, que les ayudan a entender qué se está mostrando en el monitor y les lee o reproduce la información que solicitan. Ya sea por estos o por el mero motivo de querer, y debes quererlo, ser un buen programador, es importante agrupar las diferentes partes de nuestra página web en este tipo de etiquetas. Así que vamos a comenzar por las primeras. Hasta ahora, la única estructura que hemos aplicado a nuestro código HTML ha sido la de diferenciar el contenido de los metadatos dentro de la etiqueta head, como vemos aquí, del contenido que mostramos, que hemos ido colocando dentro de la etiqueta body, esta que tenemos por aquí. Y hasta ahora, pues hemos ido introduciendo todo el contenido que se visualizaba sin ninguna estructura dentro del body. Vamos a empezar a darle un poco de orden al contenido que escribimos y para ello vamos a comenzar con las etiquetas de header, la etiqueta main y la etiqueta footer. Cuando estemos construyendo nuestra página web dentro del body, es un buen ejercicio pararse a pensar lo siguiente, y es ¿cuáles de mis contenidos van a colocarse en la parte superior de mi página como elementos destacados o en un lateral como elemento destacado, como puede ser, por ejemplo, el menú de navegación? Pues la respuesta a esta pregunta va a ser lo que coloquemos dentro del header. Es decir, va a ser nuestra cabecera y principalmente va a contener, entre otras cosas, pues el menú de navegación de nuestra página. Después, y siguiendo la criba, tendríamos que preguntarnos qué vamos a colocar abajo del todo de la página, es decir, como pie de nuestra página, como puede ser, por ejemplo, el contenido de enlaces de refuerzo, aviso legal, el copyright y toda esta información. Pues todo ello lo vamos a agrupar dentro del footer. Es decir, todo ese contenido lo escribiremos dentro de esta etiqueta. El resto del contenido, dentro de esta primera estructuración, lo escribiríamos en el main, que va a ser siempre el contenido principal.
Es muy importante destacar que no vamos a referirnos solo dentro del body, sino dentro de cualquier elemento. Es decir, imaginad que estamos diseñando una tarjeta con una información sobre un artículo en un blog, por ejemplo. Pues esa tarjeta, a su vez, puede tener header, puede tener main y puede tener footer. Es decir, esta estructura se puede replicar no solo en lo macro, en lo general, que es la etiqueta body, sino también dentro de cada uno de los elementos si lo consideramos oportuno. Es posible que otros elementos, pues por ejemplo, no vayan a contener header, no vayan a contener footer y por tanto no necesitamos estas etiquetas, o que sí los contengan y por tanto los aplicaremos. Es importante destacar que toda esta estructuración no es obligatoria, sino que somos nosotros, como desarrolladores, los que decidimos cómo vamos a colocar cada una de ellas. Por eso es importante tener la cabeza bien formada para saber, a base de experiencia, dónde colocar cada una de las etiquetas. Sí que, por norma general, vamos a entenderlo así. El header como la cabecera del contenido, donde va a ir el menú de navegación, en el main el contenido principal y el footer el pie. Si bien no solo lo aplicamos al body, como hemos dicho, sino también a cualquier otro tipo de elemento. Como por ejemplo esa tarjeta de la que hablábamos. Y es que a la hora de estructurar una página web no existe, como decíamos, una única solución posible a cada problema y podemos encontrar múltiples soluciones a una misma estructuración. Sin embargo, este es un buen punto de comienzo, un buen punto de partida con el que seguro no te vas a equivocar. Y es hacer la división de tu página, de tu body de la página, en estas tres secciones. Hablemos ahora de la navegación. En nuestro sitio web debemos colocar en diferentes lugares menús a través de los cuales el usuario pueda navegar a través de las diferentes páginas que conforman nuestro sitio web. Pues bien, a nivel semántico y sin importar dónde ubiquemos nuestro menú, este lo encerraremos siempre dentro de una etiqueta nav. Por ejemplo, supongamos que vamos a colocarlo en nuestra cabecera. Pues colocaríamos aquí nuestra etiqueta nav. Nav va a ser la etiqueta encargada de mostrar el menú de navegación. No tiene ningún efecto, es simplemente a nivel de estructura. Recordad que no estamos ahora aplicando etiquetas que vayan a tener un efecto visual, sino simplemente de estructuración. Además, y por convención de uso, siempre que desarrollemos un menú, lo haremos a través de una lista no ordenada, donde cada elemento de la lista va a contener un enlace. Es decir, la estructura típica de un menú de navegación y que se consideraría bien estructurada sería tener una etiqueta nav y dentro, pues una lista no ordenada con elementos LI, por ejemplo, pues 5 elementos LI, que dentro tienen una etiqueta de enlace. Utilizo la abreviación emet como ya hemos aprendido y ya nos queda esta estructura de menú. Como curiosidad, indicar que por defecto, si queremos colocar un enlace, pero ese enlace no va a ningún sitio, como es este caso, que todavía no va a ningún sitio, podemos utilizar la almohadilla o hashtag. Ahora, pues ubicaríamos las diferentes secciones de nuestra página. Tal que así. Portfolio, y ahora aquí podríamos colocar, por ejemplo, un contacto. En lugar de ser un enlace ciego que no va a ningún lado, pues cada uno iría ya a la página correspondiente. Muy bien, pues esta es la estructura del menú de navegación, como decíamos. Es decir, un nav que dentro tiene una lista no ordenada y cada uno de los elementos de esa lista es un enlace que nos lleva a la sección correspondiente. Si lo pensamos, lo que tenemos es la etiqueta semántica de la estructura y posteriormente la lista que es el menú en sí mismo. Gracias a las etiquetas vistas en los dos puntos anteriores, podemos segmentar mucho más nuestro contenido y darle algo más de orden. Sin embargo, y a priori, es presumible entender que el contenido que vayamos a ubicar aquí, dentro del main, se nos pueda quedar algo extenso, ya que contiene toda la parte principal de la página. Para segmentarlo, vamos a conocer 3 nuevas etiquetas de estructura que nos van a ayudar a continuar atomizando nuestro contenido. Estas son las etiquetas de section, article y aside.
Comencemos por la primera de ellas, la etiqueta de section o sección. La tenemos por aquí. Con ella lo que vamos a hacer es agrupar las diferentes secciones en las cuales se divide nuestro contenido principal. Imaginemos, por ejemplo, que tenemos una página que en su main pues va a contener información sobre la compañía. Después va a tener una galería de imágenes con los trabajos que ha realizado. Y por último, una sección con diferentes testimonios de algunos clientes. En este ejemplo, podríamos agrupar cada una de estas secciones en una etiqueta section, para hacer entender que cada una de estas se trata de un tema diferente. Estamos hablando de un tema distinto dentro de la misma sección, es decir, todo es el contenido principal de la página, pero uno va a estar hablando sobre testimonios, otra sección va a estar hablando sobre la compañía, otra sección pues va a tener galería de imágenes de trabajo, entonces son elementos distintos dentro de ese contenido principal. Por ello, se hace interesante agruparlos, cada uno de ellos, en una etiqueta section. Como puedes observar, pues a medida que vamos bajando en la estructuración, el uso de cada una de las etiquetas comienza a ser más subjetivo, pudiendo encontrar pues al final un mayor o menor número de ellas en función al criterio de quién construye la página. Recuerda que, como hemos dicho, visualmente estas etiquetas de estructura pues no tienen efecto por defecto. La siguiente es de las etiquetas que vamos a conocer, es la etiqueta de article. Esta tiene quizás un formato más sencillo de entender que la de sección, y es que al final article lo que va a hacer es encerrar, como su propio nombre indica, el contenido de un artículo dentro de una web. La etiqueta sería article. Si por ejemplo estamos construyendo un blog, pues encerraríamos dentro de esta etiqueta todo el contenido de cada uno de los artículos que vayamos a mostrar, como por ejemplo pues sería su título, su imagen de cabecera, la descripción del contenido. Sin embargo, no solo es article propiamente dicho, sino que también, por ejemplo, pues en cada uno de los artículos podríamos estar encerrando pues cada uno de los artículos, de los productos que vamos a tener en un e-commerce, por ejemplo. Es decir, aquí podríamos colocar, por ejemplo, pues un H3, quizás mejor que un H1, porque vamos a colocar varios. Título, y podríamos colocar la imagen. Y posteriormente, pues algún parrafito con la descripción. Hay una abreviatura de MED, que es Lorem Ipsum, que si la pulsamos nos introduce, por cierto, código de texto de ejemplo, texto para completar de ejemplo, como acabo de hacer yo ahora. Esto sería un article, y aquí podríamos colocar pues varios de ellos. Podríamos tener en esta sección 3 artículos con un título. Productos, por ejemplo. La última de las etiquetas de este bloque es a site. Y esta es una etiqueta que vamos a estar utilizando como contenido secundario. Es decir, dentro de una site lo que vamos a ubicar es toda esa información que está relacionada con la sección, o que está relacionada con el artículo, o que está relacionada con el elemento que tiene cerca, pero cuyo material no forma parte de lo importante de ese artículo o de lo importante de esa sección. Podemos entenderla como, al final, como un contenido auxiliar. Dentro de una site podríamos colocar, por ejemplo, en un blog, pues una barra lateral a la derecha en la que mostramos pues un listado de artículos relacionados con el post que se está leyendo, o un banner con un anuncio de interés para el contenido que se está visitando. Elementos que tienen relación con la sección o el artículo, pero que no forman parte principal del mismo. La etiqueta es a site. Y aquí podríamos colocar, por ejemplo, pues una etiqueta de navegación con un UL li por 4 con unos enlaces que sea pues artículos relacionados, por ejemplo. Le colocamos aquí un título. Hemos dicho productos, pues son productos relacionados. Y aquí pues ya cumplimentaríamos con cada uno de los elementos. El producto 3,
y el cuarto. Ahora, en la sección de la página principal de nuestro HTML, pues tenemos una sección, podría haber más, y en esta sección, que se titula Productos, hay diferentes artículos, cada uno con su título, su imagen y su párrafo. Y una vez finaliza la sección, pues hay un elemento auxiliar, un aside, que nos está indicando productos relacionados. Todo esto, como indico e insisto, podrían ser otras estructuraciones distintas, puesto que puede llegar a tener una parte subjetiva y además podríamos tener etiquetas sustitutivas a estas. Pero en general, y sobre todo para cuando estamos comenzando, esta sería una buena regla o fórmula a seguir para asegurarnos de que estamos estructurando correctamente, ya que a nivel semántico, imaginad que es un robot de búsqueda, pues entiende que esto es una cabecera, que esto es una barra de navegación, entiende que esta es la sección principal, entiende que dentro de la sección principal aquí hay una sección que tiene un título, que tiene diferentes artículos y que después de la sección hay contenido auxiliar, que es una navegación que tiene su título. Entonces es fácil de entender el contenido que tiene la página, de interpretar por un robot, por ejemplo. Llegamos al final de las etiquetas semánticas con las divisiones, los denominados div, y las divisiones en línea, es decir, los span. Y es que, a pesar de todas las etiquetas que hemos visto anteriormente, todas las que tenemos por aquí en pantalla, puede llegar a ser necesario en algún momento realizar otras subdivisiones más, que no atienden a ninguno de los casos anteriores. Esto es algo común, sobre todo cuando empezamos a trabajar el diseño, el CSS, porque todas estas divisiones tienen un sentido semántico, puesto que quiero hacer un artículo, o quiero hacer una sección, o quiero indicar que esto es contenido principal, o auxiliar, o barra de navegación, etc. Sin embargo, cuando empecemos a diseñar, cuando empecemos a darle contenido ya estético, a veces nos va a interesar partir este contenido en otras divisiones para poder trabajarlo desde la parte de CSS. Para ello vamos a ver dos tipos de división en nuestra estructura que podemos aplicar, que son, como decía, el div y el span. Su comportamiento es similar. La única o la principal diferencia que van a contener es que div, voy a escribirlo por aquí para que veáis el nombre, div, tal que así, es una división en bloque, mientras que span, escrito así, va a ser una división en línea. Recordad estos conceptos de en bloque y en línea que hemos visto a lo largo del contenido. En bloque, recordad que cuando se ejecuta una división en bloque, saltaba todo el contenido restante por defecto a la siguiente parte de la página. No dejaba espacio alrededor, mientras que las divisiones en línea sí que cuando finalizaban continuaba el contenido a continuación, si hay espacio en esa misma línea. Pues la diferencia es que div es de bloque y span es de línea. Por tanto, usaremos div cuando necesitemos dividir bloques completos, que conformen más de una línea de contenido, si queremos simplificarlo de esa forma. Y span, por el contrario, lo utilizaremos cuando queramos dividir un pequeño contenido dentro de una misma línea. Por ejemplo, cuando estamos escribiendo una frase y vamos luego a nivel de diseño, queremos resaltar una parte en concreto de esa frase en otro color de texto distinto. Pues entonces, esa parte que vamos a colocar en otro color, le ponemos un span para luego por diseño indicar que el contenido de ese span va a ser de un color diferente. Así vamos a conseguir ayudarnos con estas etiquetas para poder montar todo el diseño de nuestra página posteriormente. Ya digo, div muy útil, por ejemplo, imaginad que estamos montando esta página y ahora queremos seleccionar estos dos artículos y destacarlos y colocarlos en una sección principal que va a ser distinta del resto de artículos porque queremos ponerlos más grandes de tamaño. Pues entonces aquí colocaremos ese div y ubicaremos estos dos artículos que queremos poner más grandes o destacados dentro de ese div para luego por diseño el contenido de este div indicarle que tiene que ser más grande que el resto de los artículos. Es un ejemplo de bloque. Mientras que el span, como hemos dicho antes, pues podría servirnos para, por ejemplo, colorear parte del contenido dentro de una frase.
Yo imaginad que quiero destacar aquí esta parte del texto, porque quiero colocarla en otro color, pues me apoyaría en esa etiqueta para luego por diseño poder decirle que el contenido que está dentro de este span va a ir en otro color. Esa es su función básica. Si buceáis en el código de otros desarrolladores, también os encontraréis que, sobre todo si el contenido es antiguo, es incluso anterior a la versión HTML5, que es donde se introdujeron estas estructuras, las de header, section, nav, etc., podréis encontraros que anteriormente o antiguamente todos eran div. Como no había la etiqueta section, pues se utilizaba un div. Y como no había la etiqueta article, pues se hacía otro div. Ahora disponemos de más herramientas para poder dotar de mejor contenido semántico a toda nuestra estructura. Muy bien, pues ahora es momento de practicar todo lo que has aprendido en esta clase sobre estructura. Así que vamos a visitar esta página, daily.dev, y vamos a dejar el ejercicio de pensar cómo estructuraríamos su contenido. No necesitamos diseñarlo, no necesitamos escribir el código que va en su interior, simplemente pensar cómo estructuraríamos con las etiquetas que acabamos de aprender el contenido de esta página. Pues por ejemplo esto sería un header, o por ejemplo esto de aquí sería un menú de navegación, es decir, sería un nav. Esto podría ser una sección, esto podría ser otra sección, esto podría ser otra sección con dos artículos. En fin, os dejo, que si no lo finalizo yo entero, que podáis ver la página web y pensar cómo estructuraríais vosotros este contenido. No hace falta escribirlo, simplemente pensar en la estructura. Este es muy buen ejercicio, no solo para esta página de DailyDev en concreto, sino que es un buen ejercicio pensar cómo puede estar desarrollada una página cuando la vemos, independientemente del código HTML que luego contenga. Y eso es todo. Cerramos aquí este curso de HTML en el que espero hayas aprendido los fundamentos necesarios para poder hacer tus construcciones web. Si bien HTML solo es la primera de las piedras que necesitas para construir todo tu arsenal como desarrollador web, es la más importante y por la que habitualmente debemos comenzar. Ahora que ya sabes HTML, te recomiendo dos cosas. La primera, practicarlo. Necesitas siempre practicar lo que conoces para poder hacer una maestría del conocimiento que tienes. Y en segundo lugar, una vez que tengas HTML asimilado, es hora de dar el siguiente paso, ir a por la siguiente tecnología que va a ir conformando poco a poco el stack de desarrollo que vas a estar utilizando. Y esta es CSS. Si estás viendo este curso en directo conforme va saliendo, pues en unos días comenzaremos la formación de CSS, donde aprenderemos el siguiente paso, que en este caso es el diseño de nuestra página, puesto que hasta ahora todo lo que hemos hecho ha sido semántica. Y si no lo estás viendo en directo, pues seguro que ya lo tienes por ahí en el canal, así que solo tienes que buscarlo. Es el segundo punto dentro de este roadmap, dentro de esta hoja de ruta que necesitamos para poder aprender a desarrollar con tecnologías web. Nos vemos en los siguientes cursos. A programar.